Antes de pasar a lo que sería la vinculación a proceso, vamos a observar las características. Ya escuchamos la imputación, ya escuchamos la formulación de la imputación, ya vimos el control de la detención. Vamos a ver qué características estas dos hipótesis legislativas que ya vimos, dos hipótesis legislativas que ya vimos, control y imputación, qué características tienen en común. Bueno, primeramente vamos a hablar desde el punto de vista del Ministerio Público, obviamente, y desde el punto de vista de la defensa y desde el punto de vista del asesor jurídico, ¿no? Entonces, la primera característica es que la teoría del caso es única, ¿sí? Y con esta a lo mejor vamos a responder alguna otra característica, ¿no? Pero hablando que la teoría del caso es única, ¿sí? Esto quiere decir que tanto cada una de las partes que participan en el proceso penal, ya lo dije, Ministerio Público, defensor, asesor jurídico, eh, tienen que llegar con una idea central sobre la hipótesis legislativa o la petición que se va a realizar, ¿sí? Si la defensa va a solicitar un sobreseimiento, por ejemplo, en términos del artículo 327 del Código Nacional, pues bueno, ya se verá el supuesto que está refiriendo la defensa, entonces la defensa tendrá que ir preparado para la exigencia de lo que menciona ese artículo 327 y en este caso, como es una petición, bueno, también puede ser una petición del Ministerio Público, pero vamos a estar en el caso del que la pidió fue la defensa y el Ministerio Público pues tendrá que manifestar alguna objeción fundada, ¿no? Y esto va a operar cuando la petición sea, por ejemplo, una suspensión condicional, una variación o una modificación, sustitución de una medida cautelar impuesta, la ampliación del plazo de cierre. Esas son hipótesis legislativas, ¿no? Alguna técnica de investigación que se requiera, algún cateo, no sé. Pero bueno, con la postura que se vaya es única. El defensor, en el caso ejemplo que estamos poniendo, el sobreseimiento, el defensor no va a decir, bueno, es la fracción tercera del artículo 327 del Código Nacional, pero bueno, si no se da el 327, señor juez, digo la fracción tercera, pues se puede dar la fracción primera, y ya en el último caso se puede dar la fracción segunda. Pero yo me voy primero por la tercera, y luego por la primera, y luego por la segunda, ¿sí? Entonces, aquí la defensa no está siendo leal, vaya, a su teoría del caso. No hablemos de falta de lealtad en cuanto a otra cosa respecto a tu contraparte, ¿no? Sino leal sobre a la petición que tú tienes, sobre la petición que tú traes. El Ministerio Público en una vinculación a proceso no va a decir, bueno, señor juez, si no se da el robo, a lo mejor puede darse el fraude porque estos hechos, fíjese que están entre la frontera de que es abuso de confianza, de que es fraude, de que es robo. Entonces, pues ya usted resuelva, señor juez. Los hechos yo ya se los puse, ya se los manifesté. ¿Sí? Digo, sí hay el caso que el Código Nacional así lo permite, que sin variar los hechos el juez pueda determinar una clasificación jurídica distinta, pero eso lo vemos en la vinculación a proceso. Entonces, esto nos lleva a que la petición que se esté realizando en este momento por litigante, Ministerio Público, defensor, asesor jurídico, debe ser una petición que va sustentada en algo único. O sea, la teoría del caso es única. No hay una teoría del caso, digamos, alterna, ¿no? No hay una teoría del caso alterna. Y con esto vamos a traer un segundo elemento, que la teoría del caso es autosuficiente, ¿sí? ¿Por qué es autosuficiente? Porque precisamente con la manifestación que se está haciendo, la manifestación que se está haciendo, precisamente abona a la idea central que se trae. Es decir,
yo tengo una modificación de medida cautelar, de prisión preventiva, y yo defensa quiero que sea, pues bueno, pido el resguardo, pido otra, obviamente menor que la de prisión preventiva, porque mi cliente está en prisión preventiva. Entonces, es única la teoría del caso, pero es autosuficiente porque con los datos que traigo, con la información que voy a proporcionarle al juez, ¿sí? Es autosuficiente, o sea, otorga un valor a lo que yo estoy narrando, ¿sí? Da cuenta esa teoría del caso de la postura o petición que estoy ahí narrando. Si tienen ahí activado el micrófono, ahí y siempre la teoría del caso va vinculada a un valor jurídico, ¿sí? O un bien jurídico, ¿sí? Este, porque siempre va a ir relacionada precisamente, pues bueno, a una hipótesis legislativa. Yo no voy a pedir no voy a hacer una solicitud si no existe una hipótesis legislativa para esa solicitud, ¿sí? Ya había comentado también algo al momento de hacer manifestaciones. Las manifestaciones también las podemos objetar como si fueran una pregunta. Ese lo voy a abordar o más tarde o en la próxima clase, cómo una manifestación la podemos abordar o manifestar que esa manifestación es inconducente para los fines del proceso. Igual ahorita que hablemos de vinculación, a lo mejor ahí les hago algún comentario. ¿Sí? Entonces, estas son las características que deberán de tener lo que es teoría del caso, ¿no? ¿Sí? Entonces, en la construcción de esta teoría del caso, pues va a tener los elementos que hemos platicado, va a tener unos hechos, esos hechos son fundantes de una historia, esa historia la construimos por la hipótesis legislativa que vayamos a plantearle al juzgador, ¿sí? Y tiene soporte con un dato de prueba, con un elemento probatorio, con una prueba que se va a deshogar. Entonces, perdón, esa teoría del caso, ¿sí? Pues va a estar en su construcción, va a contar con esos elementos. Les comentaba lo de las 9 preguntas. Lo de las 9 preguntas, a lo mejor va a ser un tema de que una vez cuando yo hubiese dominado esas 9 preguntas, a lo mejor ya no va a ser necesario un documento para estructurarlo, y con este ejercicio que les estoy comentando, pues ya se va a hacer precisamente, vas a ir obteniendo esas 9 preguntas al estar cuestionando los hechos, lo estás contrastando con la hipótesis legislativa, ¿sí? Y vas teniéndole un soporte, ¿no? Porque a lo mejor, vamos a poner el ejemplo de un evento vial. Me gusta el evento vial porque, bueno, igual de robo, como se hablaba de la cuestión sin el consentimiento o con el consentimiento, ¿sí? En el caso de un evento vial, si yo estoy hablando de que, o si estoy escuchando yo del Ministerio Público que hay un exceso de velocidad o que la causa determinante del evento vial fue por un exceso de velocidad, entonces yo tengo que escuchar por parte del Ministerio Público la velocidad realmente a la que conducían, no hablar que era exceso, porque era exceso en relación a qué, en relación pues a una velocidad que sí está permitida en la zona, ¿sí? Porque yo puedo ir a 30, pero resulta que ahí la velocidad permitida son 50, entonces yo estoy dentro de ese margen de permisible que sea la velocidad. Pero a lo mejor el reglamento de tránsito menciona de que la velocidad donde no existe señalamiento serán 50 kilómetros por hora. Pero si existen hospitales, parques, escuelas, la velocidad tendrá que ser de 30 kilómetros por hora. Es una escuela, pero resulta que pues no está abierta la escuela. Entonces, yo tengo que
escuchar por parte del Ministerio Público, o el Ministerio Público tendrá que decirnos o decir que hay una velocidad a la que conducía, o sea, conducía a exceso de velocidad, pero cuál era ese exceso de velocidad contrastada con cuál permitida, ¿sí? Entonces tendremos que escuchar que conducía a 60 kilómetros por hora, donde la velocidad permitida era de 80, conducía a 60, donde la velocidad permitida eran 30 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, así es como vamos a ir construyendo con esos elementos lo que es teoría del caso. Vamos a hacer una pausa.